¿Qué tal? Buenas, bienvenidos a una videoclase más. El día de hoy tratamos tema de bachillerato sobre el nicho ecológico y el entorno físico, químico y biológico de una población. Básicamente, los objetivos que queremos lograr con esta videoclase son analizar la relación del nicho ecológico y el entorno físico, químico y biológico de una población, elaborar conclusiones a partir de experiencias de observación de la relación de las adaptaciones con el nicho fundamental y efectivo de los seres vivos, y además fundamentar la importancia de mantener los hábitats de las especies silvestres. Para dar inicio, vamos con unos conceptos importantes. Estos conceptos son referentes a los componentes de los ecosistemas. Vamos a ver principalmente dos en esta videoclase. El primero es el concepto de hábitat. Referido a un organismo, el hábitat es el lugar donde vive, su área física. Está compuesto por esa porción de tierra, de aire, de suelo o de agua en la que vive un organismo. Este hábitat puede ser un lugar muy extenso, como por ejemplo un océano, o puede ser muy pequeño, limitado, como por ejemplo un charco de agua o un tronco, el interior de un tronco podrido, pero siempre es una región bien delimitada físicamente. En un hábitat en particular, que esto es importante decirlo, pueden vivir varios organismos de diferentes especies. Por otro lado, tenemos el concepto de nicho ecológico. Un nicho ecológico es el estado o el papel de un organismo en la comunidad o en el ecosistema. Básicamente, el nicho ecológico está determinado por todas las relaciones que tiene una especie con su entorno, el lugar donde él vive, las especies de las cuales se alimenta, etcétera, etcétera. Y es importante hacer referencia a que un nicho ecológico no es un espacio demarcado físicamente, sino más bien es una abstracción que comprende todos los factores físicos, los factores químicos, los factores fisiológicos y los factores bióticos que necesita un organismo para vivir. Ese sería el nicho ecológico de un organismo. No estamos hablando en específico del lugar donde habita, sino de esa abstracción que compone todos los factores que él necesita para poder sobrevivir. Para poner un ejemplo sobre la adaptación a nichos ecológicos que tienen los organismos, porque hay algunos que son especialistas en un nicho ecológico en especial y fuera de ahí él no puede sobrevivir, pero hay otros que son muy generalistas y se pueden adaptar a muchos nichos ecológicos diferentes. Vamos a ver el ejemplo de estas tres especies. Aquí tenemos los geckos, el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, tenemos el jaguar y la tortuga. De estas cuatro especies, las dos primeras son especies que se adaptan mejor a cualquier tipo de nicho ecológico. Por ejemplo, los geckos, que son familia de las iguanas, de las lagartijas, de las serpientes y de otros, son originarios de África y ellos llegaron a África aproximadamente en los años 90, o sea, son recientes en América. Esta especie tienen la capacidad de que se adaptan muy bien a nichos ecológicos en donde los humanos han intervenido y han creado sus ciudades. A diferencia de, por ejemplo, las lagartijas, que no se adaptan tan fácilmente a a los hábitats construidos por los humanos. En cambio, los geckos tienen la capacidad de que se pueden alimentar de cucarachas, polillas, zancudos y otras especies que podemos encontrar en los hogares de los seres humanos con frecuencia. Entonces ellos se adaptan de manera muy buena a estos nichos ecológicos. El mosquito Aedes aegypti es una especie que se ha visto favorecida últimamente con el calentamiento global porque son de lugares calientes o prefieren lugares calientes para poder sobrevivir. Este mosquito es originario de África, llegó a América Latina aproximadamente en el año 1981 y para poder ejemplificar esta adaptación que tienen los organismos actuales o el beneficio que ha tenido el mosquito de Aedes aegypti con el calentamiento global, podemos observar que antes estos organismos podían vivir
hasta localidades que tuvieran no más de 1500 metros de altura, pero ahora se han divisado incluso hasta los 1800 metros de altura. Estos son ejemplos de especies, ¿verdad?, con nichos de gran capacidad de sobrevivencia o con limitaciones por su distribución geográfica. Ya vimos dos que tienen gran capacidad de sobrevivencia, que son los geckos y los mosquitos Aedes aegypti. Ahora vamos a ver dos que más bien tienen limitaciones por su distribución geográfica. Una de ellas es el jaguar. El jaguar es un felino, ¿verdad? Es el felino más grande de América y además ha sido perseguido mucho por los dueños de las fincas porque al ser humano, más bien el ser humano al empezar a poblar la tierra, los jaguares no han tenido más que alimentarse de las especies que el ser humano tiene, por ejemplo, en las granjas y en los campos, como las vacas, las ovejas, los cerdos y otro tipo de animales. Entonces, el jaguar no se adapta fácilmente al ambiente y al irrumpir de esta manera en los hogares o en las construcciones o edificaciones del ser humano, el ser humano se ha dedicado a cazarlos para tratar de impedir que ellos dañen a su ganado o dañen a los animales de granja. También tenemos las tortugas, que las tortugas son varias especies que han sido amenazadas durante hace muchísimos años. En la mayoría son tortugas marinas, ¿verdad? Estamos hablando de ellas. Y ellas no tienen una adaptación muy fácil o muy importante a diferentes hábitats o a diferentes nichos ecológicos. Además, las tortugas se han visto también amenazadas por el saqueo de los huevos, por la iluminación artificial que las hace más presa, más fáciles de divisar por sus depredadores. Y además también hay un tema que afecta a las tortugas, que es que la temperatura, con los aumentos de temperatura, se dan cambios en el sexo que nace de los huevos de las tortugas. Mientras mayor sea la temperatura, mayor cantidad de hembras nacen. Entonces esto hace que al no haber tanta disponibilidad de machos, también la cantidad de población se ve afectada. Vamos a determinar ahorita cuál es la diferencia que existe entre un nicho ecológico y un hábitat, que básicamente eh, tenemos que decir que el hábitat es el lugar físico donde pueden habitar una especie en específico. Esto implica que en un determinado hábitat puedan existir varios nichos ecológicos y por eso es que estos términos tienden a confundirse. Vamos a poner un ejemplo. En un bosque, el cual sería este el hábitat, pueden vivir una especie de escarabajo y una especie de ave. Ambos viven en el mismo hábitat, pero poseen nichos ecológicos totalmente diferentes entre sí. ¿Por qué? Por ejemplo, la fuente de alimento que está disponible para cada una de estas especies, aunque habitan un mismo hábitat, no comparten el mismo nicho ecológico, porque, por ejemplo, el alimento que está disponible para el ave o el tipo de alimentación que tiene el ave es totalmente diferente al tipo de alimentación que tiene el escarabajo. Entonces ellos no compiten entre sí, poseen nichos ecológicos totalmente distintos cuya diferenciación es su alimentación. Existen algunos factores ambientales que pueden describir los hábitats en los que viven las especies y básicamente tiene que ver con disponibilidad muchas veces de los recursos. Algunos de estos hábitats, o más bien de estos factores que describen los hábitats de las especies o de las poblaciones o comunidades de especies, son entre ellos la luz solar, que la luz solar, todos sabemos que las plantas realizan fotosíntesis y producen de esta manera alimento para algunas otras especies herbívoras, como los conejos, las ardillas y otro sinnúmero de especies. Entonces, la disponibilidad o la cantidad de luz es un factor ambiental que puede describir un hábitat determinado. También podemos referirnos al tema del agua, que es, bueno, para empezar, el agua es un compuesto, uno de los compuestos principales que favoreció el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Eso quiere decir
que dependiendo de la cantidad de agua que haya disponible en un hábitat determinado, podemos también así encontrar especies diferentes. Y existen hábitats diferentes dependiendo de la cantidad de agua que poseen. Por supuesto que no vamos a encontrar la misma cantidad de especies o las mismas especies que pueden habitar en un lago o a las orillas del lago donde hay mucha disponibilidad de agua, a la cantidad o tipos de especies que se van a encontrar en un desierto. Por ejemplo, vamos a hablar sobre un ejemplo que ha llamado la atención y es que en el año 2016 el lago Riesco, que está ubicado en Chile, en la Patagonia en Chile, prácticamente se secó por completo en el transcurso de pocos días. Y esto hizo que el paisaje cambiara por completo y por supuesto, al cambiar el hábitat, muchas de estas especies no pudieron adaptarse y murieron o migraron o se trasladaron a otros lugares. Algunos otros de los factores son la temperatura y el suelo. En la temperatura tenemos que decir que, bueno, dependiendo, la temperatura está muy relacionada directamente con la cantidad de radiación solar que puede recibir un territorio. Y eh, es por eso que los polos, tanto polo norte como polo sur, al permanecer en el mayor tiempo del tiempo alejados o con una mayor lejanía en el paso de la Tierra alrededor del Sol de esta radiación solar, entonces se ponen más fríos. Son lugares donde hay muchísima nieve, mucho hielo, glaciares, y al recibir poca radiación solar, entonces desarrolla hábitat en donde algunas especies se hacen especialistas y son colonizados, por ejemplo, los leones marinos, los osos polares, los pingüinos y otro tipo de especies que se adaptan precisamente a poder vivir en el frío. También tenemos el suelo, que es un factor determinante del hábitat, ¿verdad? Que el suelo, además de ser el sustrato en el que se desarrollan las raíces de las plantas y de la cual obtienen los nutrientes las plantas, también constituye un hábitat para una gran cantidad de seres vivos, como por ejemplo caracoles, bacterias, hongos, lombrices, que podemos también encontrar en este tipo, en el sustrato o en el suelo. Ok, podemos poner también algunos ejemplos de poblaciones. Dependiendo de dónde se desarrollen estas poblaciones, hay varios tipos o ejemplos de poblaciones. Por ejemplo, podemos encontrar poblaciones agrícolas. Podemos decir de esto, bueno, las bananeras, ¿verdad? Es una población agrícola. Las piñeras, ahora que tanto están de moda también y que han causado tanto revuelo en el ambiente por la manera en la que tratan los suelos y la gran cantidad de destrucción que le hacen al ambiente en donde se desarrollan las piñeras. Bueno, la piña también es un ejemplo de población agrícola. Existen algunas poblaciones migratorias. Generalmente las aves son especies que migran de un lugar a otro para poder buscar alimento en otros lugares o para huir del frío. Pero no solo las aves, existen algunos otros animales, incluso marinos, que también migran de un lugar a otro, como por ejemplo la ballena jorobada. Existen algunas también especies acuáticas, como por ejemplo el mangle, que es una especie de árbol que se desarrolla en lugares muy húmedos, donde las crecidas del mar los llenan por completo. Y entonces, una de sus principales características es que tienen raíces muy largas que hacen que sobresalga el árbol por completo del nivel del agua. Tenemos también poblaciones en peligro de extinción. Algunos ejemplos de ellos son la tortuga carey, que se encuentra en peligro de extinción, y un tipo de tiburón que se llama tiburón amarillo. También existen poblaciones polinizadoras. El ejemplo más común son las abejas silvestres que se encargan de polinizar las plantas. Se pueden también presentar diferentes poblaciones en diferentes hábitats, dependiendo de sus características, como por ejemplo los manglares, los bosques nubosos, entre otros hábitats que presentan un tipo de especies, de poblaciones o comunidades diferentes, dependiendo de sus características. Muy bien, continuando con el tema o con el concepto de nicho ecológico, tenemos que decir que existen dos tipos de nicho ecológico: el nicho ecológico fundamental y el nicho ecológico efectivo. El nicho ecológico fundamental es
el rango completo de condiciones en el que el organismo puede vivir y reproducirse. Sin embargo, eh, debemos decir también que siempre existe una especie que comparte con otra especie algún recurso limitado. Estos se llaman nichos solapados. Y esto lleva a la competencia interespecífica, o sea, entre las especies, que restringe a una de las especies y la obliga a no ocupar todo su nicho. Por ejemplo, podemos decir, o podríamos pensar, en Costa Rica, los leones africanos de las selvas africanas podrían sobrevivir en las selvas tropicales en Costa Rica. Bueno, es posible que un león pueda encontrar en Costa Rica refugio, agua y algunas otras variables que podría hacernos imaginar que pueden vivir los leones en Costa Rica. Pero los leones tienen una situación. Ellos viven en manadas y para poder sobrevivir necesitan grandes cantidades de alimento y el hábitat de las selvas de Costa Rica no permite que ellos tengan esta disponibilidad tanto de alimento como de espacios tan grandes para poder convivir en manada. Entonces, tenemos que decir que debido al nicho fundamental de los leones, es difícil que ellos puedan adaptarse a las selvas tropicales en Costa Rica. Tenemos también el nicho efectivo. El nicho efectivo es, bueno, la parte del nicho ecológico que la especie ocupa efectivamente en presencia de especies competidoras. Esto no quiere decir que una especie, ¿verdad? Que siempre que estos nichos se solapen, exista una competencia entre ellos. La competencia la determina la disponibilidad del recurso que tienen estas especies para compartir, porque puede ser que existan dos especies con un nicho ecológico igual en la especie de la que se alimentan, pero de esta especie de la que se alimentan haya tanta disponibilidad o existan tantos individuos de esta especie que no representen un peligro una especie para la otra porque van a tener alimento suficiente para poder compartir. Los nichos ecológicos pueden variar de acuerdo a una etapa de desarrollo de los organismos y eso se observa mucho en insectos y también en algunas otras especies, como por ejemplo en las ranas o en los sapos, em, que dependiendo de la etapa de su desarrollo, así es su alimentación. Por ejemplo, un renacuajo que viven en los charcos se alimentan generalmente de pequeños microorganismos, de algas, de plantas, etcétera, pero cuando ya se convierten en ranas o en sapos adultos, ellos se alimentan principalmente de insectos, entonces podemos ver que los nichos ecológicos pueden variar dependiendo de la etapa en que se encuentre también una especie. Vamos ahora a hablar sobre la fragmentación del hábitat. La fragmentación del hábitat es un proceso de división de un hábitat continuo en secciones. O sea, tenemos un hábitat, un gran hábitat continuo que se secciona o se fragmenta debido a diferentes factores. La fragmentación se origina por la transformación del paisaje que se realiza con el objetivo de abrir tierras de cultivo, ¿verdad? Ahí está ya el ser humano interviniendo y provocando esta fragmentación de los hábitats también para crear pastizales para el ganado, para construir presas y carreteras o por el desarrollo humano. La principal consecuencia de la fragmentación es el aislamiento de las poblaciones de flora y fauna y en particular de aquellas especies que tienen poca movilidad. Por ejemplo, si el ser humano tala una gran extensión de un hábitat para poder cultivar, puede ser que la separación de la flora y la fauna que se realice entre algunas especies no tengan esa posibilidad de movilizarse para volver al hábitat o a la sección del hábitat que le fue fragmentado. Hay algunas que se adaptan mucho mejor, por ejemplo las aves que pueden volar de un lugar a otro para poder volver o trasladarse entre estos fragmentos de hábitats, pero hay otros que no tienen esa capacidad. En general, algunas de las consecuencias de la fragmentación de los hábitats son los siguientes. Primero, existe una disminución o una pérdida de recursos disponibles para las diversas especies que habitan. También se dan cambios en los factores, tanto ambientales como físico-químicos, que son parte de estos diversos nichos. Se da una disminución de las poblaciones de las diversas especies
y se da una pérdida de especies por la disminución de recursos y por el aislamiento, entre otros. Además, por último, también se da una pérdida o disminución de los nichos de diversas especies debido al aumento en la competencia por estos recursos. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta videoclase. Muchas gracias por su atención y pronto volveremos con más.